Eh, Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de ética. Estamos viendo teorías del deber. Este, este es un tema extenso en el sentido de que vamos a revisar varias teorías. Empezamos ya con el egoísmo ético sobre todo, y a la final vimos que para el egoísta, el deber es lo mismo que perseguir su propio interés. Eso, aunque John Hospers no lo dice en esos términos, es diferente del punto de vista moral. En cambio, si nosotros hacemos referencia a otro filósofo que más ha trabajado en el área de la filosofía política, como es John Rawls, él sí lo dice taxativamente que concluye que la ética no es una teoría, perdón, que el egoísmo no es una teoría ética, no es una opción a considerarse dentro de las alternativas que propongan un criterio de la acción correcta, ¿sí? La acción debida en el sentido de deber, ¿sí? La acción obligatoria. Bueno, pero obviamente en esa dirección está la conclusión a la que llega, a una de las conclusiones a la que llega John Hospers. Ese es, bueno, sea o no sea una teoría ética, les tocará a ustedes juzgar, pero ahí tenemos una primera propuesta. En esta ocasión vamos a estudiar una segunda propuesta, que es una especie de consecuencialismo. La siguiente sección, que veremos la próxima semana, constituye críticas, ¿sí? A lo mejor tal vez empiece a hacerlo al final de esta hora, críticas a esta versión particular del utilitarismo del acto. Luego tenemos que ver la teoría kantiana, el deber por el deber, un independientemente supuestamente de las consecuencias, aunque no está tan claro, tan nítido en Kant que él logre ubicarse en una teoría anticonsecuencialista. Bueno, los detalles no los voy a indicar en este momento. Y pasaremos también revista a una teoría de David Ross, quien tiene una propuesta de los deberes prima facie, ¿sí? A primera vista, podemos decir. Y una vez que hemos visto estas tres propuestas, concluiremos con utilitarismo de la regla. ¿Por qué al último? Porque al parecer logra hacer una síntesis entre lo que es utilitarismo del acto, como una versión del consecuencialismo, y la teoría kantiana, que más bien está como una versión del intrinsecismo. Es decir, en este problema particular, como es el de la teoría del deber, el criterio de la obligación, podemos intentar una mediación. ¿Sí? Recuerden esa el, metodología que es típica de la dialéctica, tanto Hegel como Marx, en alguna, en alguna modalidad, de cierto modo, es también el enfoque que da Aristóteles, que es la virtud, el justo medio. El justo medio entre dos extremos viciosos. ¿Sí? Bueno, entonces
tendremos la oportunidad de, luego de atravesar por Kant y Rawls, el llegar a una cuarta posición que trate de tomar lo bueno que tiene el utilitarismo del acto, el anticonsecuencialismo y el intrinsecismo, ¿sí? A modo de síntesis que logre superar, suprimir eh, las otras dos posiciones en contienda y así lograr una conciliación de opuestos, ¿sí? Aunque obviamente Aristóteles no está a favor de la contradicción. Bueno, creo que el, sería engañarnos el reinterpretar a Aristóteles como uno más que ya estuvo anticipando la dialéctica propiamente dicha, ¿sí? Bueno, el, no quiero negar que haya ciertos elementos en Aristóteles que son herencia de su juventud platónica, pero realmente la propuesta genuinamente aristotélica va por otro lado, ¿sí? No, no podemos poner todo en el mismo saco. Esto sería desvirtuar, ¿sí? La historia. Entonces, mala filosofía si es que vamos por ahí. Que todos han dicho lo mismo. No, no puede ser. Bueno, entonces, empecemos a ver en qué consiste el utilitarismo del acto. Bien. Recordemos qué es el consecuencialismo y el antecedentalismo, a la vez que el intrinsecismo. Recuerden, nuestro problema general es el de qué es lo que hace que una acción sea obligatoria. Estamos viendo teorías del deber, ¿sí? Queremos encontrar un criterio que sea filosóficamente aceptable para diferenciar lo que es una acción obligatoria de la que no lo es. Buscamos un criterio, el criterio de la obligación. Vamos a dejar de lado criterios como el de obligatorio es o obligatoria es aquella acción que es ordenada por Dios. El, uno de los problemas que tiene esa teoría es que está dependiendo de otra tesis que es discutible filosóficamente, la existencia de Dios. ¿Qué pasaría? Entonces, el, la ética estaría dependiendo de la teología filosófica. ¿Y qué pasa si es que Dios no existe? Si es que el ateísmo es correcto. Entonces, la teoría ética está mal. Platón ya se cuestionaba si es que las acciones son correctas porque los dioses lo quieren o al revés, si es que los dioses quieren ciertas acciones porque son en sí mismas correctas. Es el famoso dilema del Eutífro, un diálogo de juventud. Entonces,
Lo único que hago notar aquí es que si es que adoptamos esa corriente teológica de una ética basada en Dios, en la voluntad divina, tal vez en última instancia, se nos hace más complicado la prueba de la teoría. Porque tendríamos que dar un paso atrás y primero discutir la existencia de Dios. Ahora, tampoco vamos a estudiar una teoría sociológica de que lo debido o lo prohibido está lo lícito e ilícito está determinado según lo que apruebe la sociedad. Eso es el más sencillo de refutar, puesto que no todo lo que ha aprobado una sociedad es correcto. Por más que unánimemente todos estén de acuerdo con que la esclavitud es buena, no lo es. O que los judíos tienen que ser exterminados, en eso haya unanimidad, haya aprobación de la sociedad, eso no convierte a una acción en correcta. Igual podríamos decir con respecto a la exclusión de la mujer de los votos, o sea, del proceso democrático, el, en el sentido electoral. Entonces, esa serie de contraejemplos me parece que desacreditan el asociar el criterio del deber con la aprobación por la sociedad. Bueno, esa doctrina sociológica, la otra teológica, son obviamente posibilidades y en un curso extenso debería tratárselos, esas teorías deberían tratárselas más detenidamente, pero eh, nosotros nos vamos a concentrar en las que son actualmente más populares. El utilitarismo es una de las propuestas que tiene muchísimos adherentes, defensores, y eso es lo que vamos a discutir en esta clase. Hay dos tipos de utilitarismo. Vamos a empezar por utilitarismo del acto, y luego de ver Kant y David Ross, pasaremos a utilitarismo de la regla para finalizar esta gran unidad acerca del deber. Bien, ¿qué dice el antecedentalismo? El criterio de la obligación está puesto en las condiciones antecedentes de la acción. Es decir, antes de actuar, ya hay algo que genera la obligación. Y pensemos en por qué tengo que cumplir una promesa, simplemente porque di mi palabra. Eso es antecedente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Eso depende de qué hice antes. ¿Por qué se debe castigar a un culpable? No desde el punto de vista jurídico, estamos en ética. Por algo que hizo en el pasado. Nuevamente, tenemos que ver hacia atrás y ahí están las condiciones que van a definir cuál es la acción obligatoria. El consecuencialista adopta la posición contraria. Una acción va a ser evaluada como obligatoria o no, lícita o ilícita, dependiendo de los resultados. Y eso está en el futuro, lo que va a suceder. O quieren lo que efectivamente sucede. O, en un sentido más moderado, lo que nosotros creemos que va a suceder o esperamos que suceda.
Pero eso siempre está adelante, más allá del presente, ¿sí? Es algo prospectivo, que hay que mirar hacia adelante. Y la tercera posición es la del intrinsecismo, que una acción es buena o debida por sí misma, el deber por el deber, independientemente de los antecedentes, de las consecuencias, sino en sí misma considerada, ¿sí? Bien. El utilitarismo es un tipo de consecuencialismo. Si el consecuencialismo dice que una acción es obligatoria cuando tiene buenas consecuencias, o con otras palabras, nuestra obligación es actuar de tal modo que produzcamos bien con nuestra acción. ¿Cuál tipo de bien? Eso depende de si somos hedonistas o pluralistas. Entonces, antes de discutir la cuestión del deber, según los consecuencialistas, y el utilitarista es un tipo de consecuencialista, tendríamos que discutir la cuestión del bien. Los fundadores, o mejor dicho, los que llevaron el utilitarismo a un nivel tal de desarrollo que se los considera como los padres del utilitarismo, eran hedonistas. Es decir, bien equivale a placer o felicidad. De modo que la obligación es el de producir el bien, realizar el bien. Y si me permiten, también podríamos decir al revés. ¿Qué es el bien? Aquello que debemos hacer. ¿Sí? Bueno, son dos, dos nociones que están estrechísimamente emparentadas desde el punto de vista consecuencialista. Esto no admite Kant. ¿Sí? Para Kant, el deber es independiente del bien, de la felicidad, por ejemplo. Ahora, ¿qué dice el utilitarista del acto? No es, por supuesto, tenemos que realizar el bien, pero no se contenta simplemente con esa simple formulación que podemos llamarla tal vez moderada o suave. El utilitarista es muchísimo más exigente. Él cree que es obligatorio producir con nuestras acciones la mayor cantidad de bien. ¿Sí? Una acción es obligatoria, ¿sí? O la acción obligatoria, la que tiene que hacerse, es aquella que produzca la mayor cantidad de bien. ¿Ya? Entonces, de ahí viene ese eslogan de Bentham de la mayor felicidad para la mayoría. Bien. Ahora, recuerden, si somos hedonistas, entonces aquí esto se convierte en que de entre las alternativas que se nos presenta, supónganse, estamos ante un conflicto ético, hay varias alternativas, estamos en el dilema de cuál escogemos, qué debemos hacer. El utilitarismo del acto nos dice que de entre todas las acciones abiertas ante nosotros, debemos escoger aquella que tenga o que produzca la mayor cantidad de bien. ¿Sí? Bien. No simplemente la que tenga más bien, la que realice mayor bien, sino
la que lleve el bien al máximo, en la mayor cantidad. ¿Sí? Entonces, aquí este artículo definido en singular es imprescindible. Bien, y para eso sí quisiera que nosotros recordemos los grados comparativos en español. Por ejemplo, blanco, más blanco y blanquísimo, o lo más blanco. Ya, blanco es el grado positivo, así se llama en gramática. Luego tenemos el comparativo de superioridad, eso es más blanco. Y finalmente tenemos el superlativo, grado superlativo. Y hay dos maneras de expresarlo. En el caso de blanco, o es blanquísimo o lo más blanco, o muy blanco. Eso es grado superlativo. Ahora, apliquemos esos tres niveles a la cuestión de bueno. ¿Sí? A ver. Ya, bueno es grado positivo. Una acción puede ser buena, pero es como, pensemos en las calificaciones cualitativas que tenemos en nuestro sistema de evaluación en la universidad. Lo peor es reprobado, ¿sí? No aprobó el curso. Si es que tiene los requisitos para hacerlo, entonces, y va de 60 a 69, eso es bajo, eso se llama regular. Desde 70 hasta 79, eso es bueno. ¿Sí? Si es que alguien pasa con bueno, no es gran cosa, porque del 80 al 89 eso es muy bueno, pero muy bueno tampoco es de lo máximo, porque todavía por encima de muy bueno está excelente, de 90 a 100. Entonces hay ahí una escala. Acá también decir que algo sea bueno es, por supuesto, es en alguna medida laudatorio, hay ahí una aprobación, eh, pero tampoco es el 100%. Si nos elevamos por encima de lo bueno, tenemos algo mejor. ¿Sí? Más bueno, propiamente, en vez de eso, tenemos la palabra apropiada que es mejor. ¿Sí? A ver. Eh, Recuerden, este es el signo menor que, mejor, y si me permiten, para que quede visualmente la diferencia entre bueno y mejor, permítanme escribir algo que no va a sonar bien desde el punto de vista gramatical. ¿Sí? O el más bueno y finalmente tenemos lo mejor. ¿Sí? Y a este nivel está lo óptimo. Ya, más bueno que eso, ya no hay. Ahí estamos en el tope. ¿Sí? Bien, entonces, el consecuencialismo está ubicado acá. O bueno, en realidad, el consecuencialismo estará contentísimo si es que nuestra acción es la óptima o produce más bien que otras. Pero el consecuencialista también se contenta con algo que es simplemente bueno. Está aceptable. ¿Sí? Eso es consecuencialismo. El utilitarismo cree que no toda acción buena o alguna que sea mejor que otra es aceptable desde el punto de vista moral. Lo obligatorio está a este nivel. ¿Sí? Entonces,
Le pongo unas 2x para decir que lo obligatorio no puede ser simplemente lo que tenga buenas consecuencias o lo que tenga mejores consecuencias que otra cosa. ¿Sí? Eso, desde el punto de vista de la teoría ética utilitarista, es incorrecto. Si tuvimos nosotros la oportunidad, la opción de hacer lo mejor, y en vez de eso hicimos algo que estaba menos, a un nivel más bajo, entonces hicimos lo que no debíamos hacer. ¿Sí? Lo obligatorio está a este nivel de aquí. ¿Sí? Menos de eso, estamos actuando por debajo de nuestra obligación. Entonces, el utilitarista es, por lo tanto, una doctrina perfeccionista, podemos llamarla. Muy exigente. A ver. Y cuando digo que es muy exigente, eso puede sonar a crítica. Y ya que estoy en ese plano, permítanme solamente decirles o hacer esta comparación. ¿Sí? Sigamos con la cuestión de el sistema de evaluación de la U, el cualitativo. Bueno, también está relacionado con lo cuantitativo. Va de 0 a 100. Dejando de lado ese requisito de que hay que sacar 12 sobre 30 en el examen final, si no tienen ustedes 60 o más, están reprobados. ¿Sí? Eso es mala noticia. Si tienen 100 sobre 100, excelente, lo máximo. Ahora, tener 89, eso es muy bueno, pero podría estar mejor. Si tienen 100 sobre 100 ya, ahí ya no hay nada más que ponerle los laureles sobre la cabeza. ¿Sí? Menos de eso, qué pena. O sea, les faltó esforzarse. ¿Sí? Entonces, ustedes creo que comprenden cuán exigente es esta doctrina del utilitarismo. Si nosotros podemos hacer una lista de las posibilidades de actuar según el utilitarismo, hay que escoger aquella acción que produzca la mayor cantidad de felicidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué felicidad? O, bueno, pensemos en el utilitarismo un utilitarismo hedonista. ¿Sí? Entonces, veamos, aquí voy a poner el hedonismo. ¿Sí? Si se ve, un ratito, utilitarismo hedonista, eso significa que estamos obligados a hacer, a producir la mayor cantidad de felicidad. ¿Sí? Podemos decir el máximo de felicidad. ¿Sí? De felicidad o placer. No, no hacemos una distinción ahí. Bien, ¿qué felicidad? Aquí permítanme introducir una distinción entre felicidad bruta y felicidad neta. ¿Sí? Es muy importante esto al momento de hacer el cálculo de felicidad. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la felicidad bruta? Es simplemente el número de personas felices. ¿Sí?
Bien, entonces, para explicar esto, pensemos en una matriz. ¿Ya? Si es que estamos hablando de cantidad, eso quiere decir que al momento de reflexionar o de meditar acerca de qué tenemos que hacer un cálculo. Pongamos, por ejemplo, que en una determinada situación se nos presenta tres alternativas. ¿Sí? Por ejemplo, A, B, C. Estas son las posibles acciones que podamos nosotros hacer. Ahora, tenemos que considerar dentro de cada una de estas opciones a todas las personas involucradas, ¿sí? Para simplificar, podríamos pensar que tenemos 4 personas o 5, ¿sí? A ver, 1, 2, pongamos simplemente 3 para no complicarnos. Esto es una matriz, ¿sí? Aquí las opciones y aquí las personas que van a estar afectadas positiva o negativamente por cada una de estas líneas de acción. Y en cada uno de estos cuadritos ponemos un número. ¿Cuál número? Podría ser simplemente 1, 0, menos 1, o si es que somos mucho más puntillosos, podríamos tener una escala del 10 al menos 10. Eso varía. O simplemente nos quedamos o entre 0 y 1 y ponemos decimales. En fin, ahí hay eh, un espacio para una variedad. Nuevamente, vamos a lo más sencillo. Si es que pongo dentro de estos cuadros, tengo aquí 9, significa que el 1 significa que esa persona va a ser feliz, contenta con esa acción. Si pongo 0, le da igual, ni pierde ni gana. Y si pongo menos 1, esa persona es infeliz. Va a estar descontenta con esa opción. Ahora, supongamos que tengo a ver, el, ya, me imagino esto. ¿Qué es la felicidad bruta? De cada acción tienes una felicidad bruta. ¿En qué consiste ella? En el número de personas felices. ¿Sí? A ver, pensemos que es, aquí tenemos 3 grupos de amigos que quieren decidir cómo pasar una tarde de sábado juntos. Opción A podría ser irnos el, el, eh, irnos de paseo. La opción B puede ser ir a una piscina. La opción C, vamos a ver una película. ¿Sí? Entonces, veamos cómo cada una de estas tres opciones le cae bien o mal a cada una de estas 3 personas. ¿Sí? Aquí, vamos entonces, calculemos la felicidad neta. ¿Sí? Perdón, la felicidad bruta. ¿Sí? Número de personas felices. Opción A, 1 más 1, 2. ¿Sí? ¿Cuántas personas son felices en la opción B? Solamente una. ¿Sí? Felicidad bruta, personas felices, 1. En C, ¿cuántas personas felices hay? Nada, entonces 0.
Esto es la felicidad bruta. Pero aparte de ella hay la felicidad neta y eso es diferente. Así como nosotros en los productos que compramos de un mercado o supermercado, tiene marcada la diferencia entre peso bruto y peso neto. Por ejemplo, quiero aceitunas, pero vienen en una fundita con líquido. Peso bruto es el total, con la funda y con el líquido. Peso neto es cuando el líquido está escurrido y solo cuentan el contenido mismo, la comida, ¿sí? Las aceitunas en sí mismas. Igual, frasco de Colcafé. El frasco, la tapa, tiene su peso. Entonces, peso bruto. Si le quitamos el, el embalaje, el recipiente, ¿qué nos queda? El peso neto. Y ahí hay una variación. Lo que nos interesa es el peso neto. ¿Sí? Yo compro, por ejemplo, un frasco de café que diga peso bruto 200 gramos. Lo que me interesa es cuántos gramos de café hay. 150. Eso mismo lo aplicamos acá, a la felicidad. La neta es el resultado de restar a la felicidad bruta el número de personas infelices. ¿Sí? Entonces, felicidad bruta menos el número de personas infelices. Entonces hay que hacer una resta. ¿Sí? Aquí, en la opción A, vamos a ver cuál es la felicidad neta. ¿Sí? ¿Cuántas personas infelices? 0. Entonces, 2 menos 0, 2. Coincide que ambas son iguales. Pero vamos acá. ¿Cuántas personas infelices? Una infeliz. La segunda persona es infeliz en esta acción B, que era ir a baños. No le gusta a la persona 2. Entonces, 1 menos 1, felicidad neta, 0. Y finalmente, ¿cuántas personas infelices en la opción C? Esta opción de ir al cine está bien, no está mal para 1 y 2. O sea, ni le encanta, tampoco detesta, ¿sí? Indiferente, pero hay una persona que no le gusta y va a estar infeliz. Entonces, restamos a 0 menos 1, respuesta menos 1, es la felicidad neta. Es una resta algebraica. Entonces, acá la felicidad neta es negativa. ¿Qué debemos hacer? ¿Sí? La opción B es mejor que la C. ¿Sí? Aquí no tenemos la felicidad neta, no es ni positiva ni negativa, dio 0. Este es un ejemplo, ¿sí? Si es que hacemos la opción B pensando que es mejor que la C, eso es incorrecto. Si tuviéramos pensemos una cuarta opción, llamémosle D, ¿sí? Cuya felicidad neta es 1. ¿Sí? Si es que pensamos que 1 es mejor que la felicidad neta de D y C y por ello hacemos D, hicimos lo que no debíamos. Actuamos incorrectamente. ¿Sí? Porque hay otra que es la mejor. ¿Sí? Esta es mejor que todas las demás y es la que tenemos que hacer. Pero en el caso de que tuviéramos una
quinta opción, que podemos realizarla, llamémosle E, ¿sí? Cuya felicidad neta es 3. ¿Sí? Eso es lo máximo. Si es que hacemos 2, pensando en que la opción A es mejor que B, C y D. Sin embargo, no podemos hacer A. Eso está prohibido. Lo que tenemos que hacer es lo que produzca la mayor cantidad de felicidad neta. Y eso es opción E, si es que hubiera, si estaba presente al inicio o cuando estábamos al momento de tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, este es el famoso cálculo de la felicidad. Y eso tiene que ver con ese espíritu, si quieren ustedes, tal vez inspirado en la ciencia, de aplicar un método en la medida de lo posible objetivo. Sabemos que la felicidad es subjetiva, por supuesto, pero tratar de acercarle a la ética a la ciencia, para que no sea simplemente cuestión de capricho, de antojo. ¿Sí? Entonces, el criterio utilitarista mira a que nuestra acción produzca la mayor cantidad de felicidad para la mayoría. Y aquí les he puesto esta matriz. ¿Sí? Aquí nosotros podemos medir. Lo que estamos haciendo aquí es calcular cuál de las acciones produce mayor felicidad y la mayor felicidad. La mayor felicidad, ¿sí? Eso es lo que 2 es mejor que D y C, pero eso no significa que vamos a hacer 2. Si solo las únicas opciones fueran A, B, C, entonces tenemos que hacer 2. Si tuviéramos las opciones A, B, C, D, hasta ahí tenemos que hacer 2. Perdón, la A. Pero si es que una opción factible es la E, entonces si hacemos 2, hicimos lo indebido, lo que no debíamos, lo que no estaba autorizado desde el punto de vista de la ética, del utilitarismo del acto. ¿Sí? Bueno, estimados estudiantes, continuaremos la próxima clase. Ampliaré más detalles de lo que significa el utilitarismo del acto. Pondré otros ejemplos que le dan a esta posición su prestigio. Inmediatamente también presentaré razones en contra. ¿Sí? Ustedes saben, no podemos ser unilaterales, hay que ver las dos caras de la moneda, lo positivo, lo negativo, y con esa crítica ya estaremos pasando a teorías alternativas. Un buen fin de semana, que pasen bien.